Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, seguimos meditando estos días este capítulo 12 de San Lucas y sigue Cristo enseñándonos. Estos capítulos 11 y 12 de Lucas nos ayudan de una manera muy especial a acercarnos a lo que es la escuela de Jesús. Que Él sea de verdad nuestro Maestro, que Él sea en verdad aquel que guíe nuestros pasos por esta tierra. Y en las breves líneas de este texto de hoy hay dos grandes enseñanzas. La primera tiene que ver con esto que se llama los signos de los tiempos. Y la segunda tiene que ver con las discusiones, las discordias, las peleas. Esa expresión, los signos de los tiempos, es una de las más conocidas de nuestro Señor Jesucristo, incluso en un contexto que es ajeno a la fe y a la religión. Uno puede escuchar que se habla de los signos de los tiempos. Esto está indicando que las situaciones en las que nosotros vivimos, el tiempo en que nos encontramos, nos está como pidiendo una lectura. Podemos decir que los signos son como una especie de alfabeto y hay que saber leer eso que se cuenta. Hay que saber leer eso de los signos de los tiempos. En este caso, el del Evangelio de hoy, vieron que recibimos como una llamada de atención precisamente sobre este tema. Es Cristo llamando la atención a la gente de su tiempo, pero claro, si nosotros somos sinceros, vemos que también nos está llamando la atención a nosotros. La pregunta que hace Cristo es: ¿por qué somos capaces de darnos cuenta lo que va a acontecer y no nos damos cuenta de quién es el que está aconteciendo en medio de nosotros? Aprendemos, por ejemplo, como dice él, de cómo se van a dar los cambios del clima y cada vez lo sabemos con mayor precisión. Pero desconocemos que en medio de todo eso que acontece, en medio de todo eso que sucede, hay uno que quiere acontecer en mi vida. Hay uno, ese con U mayúscula, ese uno y único, ese verdadero Señor, no es otro sino Dios, nuestro Padre, que ha irrumpido en nuestra historia con la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta de Cristo es: ¿cómo no reconocemos a ese que está aconteciendo?
¿Cómo no reconocemos al que está aconteciendo delante de nosotros? Esa pregunta creo que nos invita a entrar muy especialmente en nosotros mismos. Porque fíjense que uno en realidad busca lo que encuentra. Esta frase que parece que estuviera al revés, en realidad nos está diciendo que los apetitos, que los deseos del corazón son los que secreta o abiertamente guían nuestras búsquedas. Nuestros distintos deseos, aspiraciones, anhelos o codicias son las que nos van como guiando por los caminos de este mundo. Y cuando encontramos algo que satisface nuestro deseo, ahí nos detenemos y nos deleitamos. O sea, que la gran pregunta que está aquí escondida es: ¿dónde está nuestro deseo de Dios? ¿Qué pasó con ese nuestro apetito, con nuestro anhelo? ¿Qué pasó con esa nuestra hambre de Dios? ¿Qué ha sucedido con nosotros para que estemos ciegos y no podamos descubrir eso que tendría que ser como tan evidente para nosotros? Eso que deberíamos poder leerlo. ¿Qué ha pasado para que nosotros seamos como analfabetos en ese sentido? Si se llama, fíjense, analfabeto a aquella persona que carece de poder leer y escribir, ¿por qué somos analfabetos en descubrir y en leer a aquel que acontece en los signos de los tiempos? ¿Por qué no podemos leer eso? ¿Por qué? Quizás al plantear esta pregunta de esta manera, se puede llegar como una especie de respuesta. Y bueno, pareciera como que es algo que tiene que ser como aprendido. Alguien tiene que enseñárnoslo. Cuando nosotros aprendimos a leer y escribir, esas letras que veíamos, alguien nos enseñó qué era lo que significaban, ¿verdad? Esa letra es la A, esta letra es la B, esta es la C. Alguien nos lo enseñó. Entonces, nosotros como que necesitamos alguien que nos alfabetice. Necesitamos la alfabetización de los signos de los tiempos. Lo primero que es necesario en un proceso de alfabetización es ayudar al que está aprendiendo, ayudarle a que distinga, cuando aprende a leer y a escribir, entre lo que es un garabato y lo que es una letra, ¿verdad? Es necesario que reconozca la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y por eso también en la alfabetización del espíritu, para poder leer, esta de la que estamos hablando, eso que nos permita leer los signos de los tiempos, nosotros necesitamos aprender de Cristo. Necesitamos aprender de Él, la diferencia que hay entre lo que es un garabato y lo que es una letra en la vida. ¿Qué es un garabato en la vida? Es aquello que sucede y queda sin explicación. En cambio, una letra, un signo de la vida, empieza a dibujarse en nuestra mente cuando empezamos a preguntar por qué y para qué. Cuando nos preguntamos por qué vivimos como vivimos, cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, cuando nos preguntamos qué es lo más importante, qué es lo más relevante, qué es lo urgente, cuando nos hacemos esa clase de preguntas, entonces, vieron, vamos como concatenando ideas, vamos descubriendo cómo se conectan unas cosas con las otras. Y al hacer esas conexiones, la vida deja de ser un garabato y empieza a ser un texto que reconocemos, un texto que sí podemos leer. Por eso necesitamos de un maestro con mayúscula.
Pero necesitamos también de la actitud de discípulo para decirle a Jesús nuestras preguntas y para dejar también que Él nos pregunte, nos cuestione. Y en ese diálogo tan bonito, la vida deja de ser garabato y pasa a ser texto. Bueno, hoy nos preguntábamos qué pasó con nuestra hambre de Dios. Bueno, ahora podemos responder que solo aquel que se deje alfabetizar, solo aquel que cultive esa hambre, solo aquel que descubra esa hambre, tendrá ojos para reconocer el paso de Dios en su vida. Y uno de los principales obstáculos, y aquí está la segunda enseñanza del Evangelio de hoy, una de las trabas más fuertes para poder encontrar y descubrir en los signos de los tiempos ese paso de Dios, es que nos enredamos los unos con los otros. Y por eso Cristo dice, pónganse de acuerdo mientras todavía van de camino, indicando que en el fondo toda diferencia, toda discusión termina siendo un enredo. No importa finalmente quién tenga la razón o no la tenga. Las discusiones terminan siendo cadenas que nos encierran, cadenas que nos impiden elevar la mirada, nos impiden levantar el corazón y descubrir en los signos de los tiempos al Señor del tiempo que quiere acontecer en mi vida. Bueno, que María la Virgen, la Madre de Dios, nos ayude hoy una vez más a comprender estas dos preciosas enseñanzas que su Hijo, con toda su gratuidad hoy, nos regala. Que así sea.